Emilio Mustafa, muchas gracias por la visita al programa. Siempre es un gusto conversar con vos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, sos un especialista en adicciones y antes de comenzar a hablar sobre este complejo mundo de las drogas, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la ley de narcomenudeo que entró en vigencia en la última etapa del año pasado. Y hace poquito, desde el mes de noviembre, bueno, que Sí. está implementándose. Y la verdad, creo que es muy importante mirar de la complejidad. Primero, principal, yo digo que si se aborda simplemente de una concepción punitivista, porque la ley de narcomenudeo no deja de englobarse dentro de lo que es el paradigma prohibicionista que rige en general las políticas de drogas a nivel mundial, y esa forma de ver, ese modelo de ver y de abordar la problemática de las drogas en general, apuntan a una cuestión mucho más, muchas veces de castigar a más que nada al que consume, mucho más a veces represora del punto de vista de políticas integrales. Si es concebida de esa idea, sería un error. Ahora bien, yo escuché del gobierno a una autocrítica, inclusive en este último tiempo, de que estaban muy por detrás de la situación y que por mucho tiempo no se había hecho lo necesario. Yo creo que esa ley puede llegar a servir si es abordada de una mirada integral, entendiendo que la problemática tiene que ser mirada no solamente de una mirada judicial y persecutoria, que sí hay que hacerla, pero acompañada con una política en salud mental de la gran cantidad de población que tenemos ya como un problema de salud mental. Si se logra integrar, yo creo que se puede generar algunos resultados positivos. Porque hay que decir una cosa, en los barrios más pobres, el gobierno creo que se asienta o en este discurso se asienta en algunos puntos de demandas reales, porque en muchos barrios hay una gran necesidad que se haga algo ante la impunidad de la venta de la droga en los barrios. Es tal el nivel de impunidad y de naturalización de la venta de droga en los barrios que muchas personas viven ya prácticamente en este último periodo encerrados en sus casas. Ya el tranza ya no es como hace 5 o 7 años atrás, sino que ya tiene un peso real, digamos, de poder en sectores del barrio. Y la impunidad de ver que se venda este tipo de droga a nene de 8 años, 10, 15, el circuito que genera de corrupción, de delincuencia también. Hay un aspecto que también en muchos barrios necesitan que se haga algo, porque no se puede naturalizar tanto, o inclusive en este último periodo, de argumentos que llevan a una idea de legitimación de la situación del fenómeno, como por ejemplo, bueno, no hay trabajo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. El otro día me causaba, bueno, gracia en lo trágico de lo que es esta situación. Mira el nivel de naturalización que hay. El otro día una persona en el barrio, en la Costanera, preguntaba ¿dónde vive tal persona? La persona que estaba en el barrio le dice, sí, yo te digo, vive de la casa del tranza, camina 2 cuadras más. Claro. Es decir, está tan naturalizado. Ya son referentes. Efectivamente. Ahora, y ese fenómeno genera que se haga algo para romper eso, digamos, ¿no? Sí. Le contemos a la gente que vos trabajás con la gente de los Vázquez y en la Costanera. de la Costanera. En los barrios de la periferia de Tucumán. Que son sectores deprimidos, personas excluidas, no hay urbanización, tienen inconvenientes en incluirse en el proceso educativo, en el proceso laboral. Entonces termina siendo esto de transformarse en dealer un ingreso que es imposible de sustituir por la economía real donde viven ellos. En este último periodo hay que entenderlo como fenómeno social el narcomenudeo y el narcotráfico. Hay que entenderlo como fenómeno social. Porque el problema, de mi punto de vista, tanto en el aspecto jurídico, en tanto en el aspecto de represión de las fuerzas policiales y en tanto el abordaje en salud, siempre fue fragmentado. Ese fue el problema de fondo siempre, porque hay que decir una cosa, este problema en Tucumán se instaló el narcomenudeo ya más de 12, 14 años. Recién se están haciendo acciones cuando ya la bomba estalló. Porque una cosa era tomar medidas de política de Estado cuando la bomba estaba activada y no había estallado, y otra cosa es cuando ya la bomba estalló e implica otro tipo de acción. De todas formas, me parece que se empieza a poner en debate de política pública de Estado esta temática, es importante, pero tiene que ser desde una mirada integral, porque si no es imposible, porque se está legitimando el discurso social, y es el otro elemento que tiene, porque la venta de droga no es un problema de los barrios, porque el narcotráfico es financiero, porque ¿cuál sería el error que se pueda cometer? Que se genere, bueno, en este tiempo yo empecé a ver algunos allanamientos en los barrios, ¿no?
pero si se llena de gente consumidora o simple perejiles, no digo que no hay que hacerlo, creo que hay que atacarlo, pero si no ataca la estructura central financiera y de distribución, porque el tranza, lo que manejan realmente el negocio, no viven en la villa, viven en los mejores lugares que el dinero paga. Y es tal el volumen de dinero para blanquear, para transferir y la logística, que implica también una política hacia arriba, porque tenés que tocar abajo, porque es una necesidad hoy, porque es un emergente, pero tiene que haber una política a mediano y a largo plazo tocando toda la estructura que implica eso, porque es una base económica, es una base de poder político, digamos, de un punto de vista político, digo, de lo que implica la referencia de un tranza, por ejemplo, en un barrio, por ejemplo, que te maneja, que son prestamistas, que son los que muchas veces manejan muchas veces las necesidades más básicas del barrio, o en la organización a veces de algunas cuestiones delictivas. Por eso me parece importante entender que hay que mirarla de la complejidad, hay que entender que hay que verla de la integralidad, separar lo que implica el problema de salud mental con lo que implica el que vende sustancias, porque a veces terminan presos los que consumen y no los que la venden, digamos, ¿no? Y porque inclusive hasta los narcos medianos tienen los mejores abogados para poder pagar y los vericuetos jurídicos que también está. A ver, ¿no? para que la gente entienda, voy a tratar de pasar en claro lo que vos decís. Nos entusiasmamos con las estadísticas, allanamiento, detenciones, cuántos ravioles. Y resulta que miramos solo este sector y nosotros lo estigmatizamos. Ahora, el narcotráfico blanquea dinero en los bancos y los bancos blanquean el dinero en narcotráfico y muchas veces se los han descubierto los grandes bancos. Bueno, inclusive hay un libro muy interesante que es de Roberto Saviano que se llama 000, cómo la cocaína cambió el mundo. Y en ese libro cuenta especialmente en el año 2012 cómo el Congreso estadounidense denuncia cómo, por ejemplo, el HBC de México era el principal lavador de dinero de los cárteles mexicanos. Sí. Digamos, está estudiado, está visto, hay pruebas, pero bueno, hay que decir también que en este ya está el poder del sistema financiero también. Claro. No solamente en el poder económico, sino en el poder político y simbólico, de que a veces se lleva el discurso que es un problema solamente de un sector social y no entender que no vamos a encontrar a Pablo Escobar en las villas. Pablo Escobar vivía en otros sectores y manejaba otro volumen de dinero, digamos. Pero hay perejiles en los barrios que venden y que hay que hacer algo con eso. Porque hay que hacer, por eso hay un sector de la gente que dice que hay que hacerlo. Pero después tenemos tipos que manejan una estructura tan grande y son señores de guante blanco, digamos, ¿no? Y eso es importante también verlo. Emilio, yo decía en mi editorial, antes que vos llegues al estudio, que la ONU elaboró un índice global de política de droga y dice esto que vos decís. A ver, le pide a los países, porque los califica como trabajan en política de droga, dice no se entusiasme con las estadísticas, que hay cuestiones de derechos humanos, hay cuestiones de desarrollo, hay cuestiones de inclusión social, hay cuestiones de salud, entonces, bueno, que tiene que ser una política integral. Y los países que se entusiasman esto como en lo punitivo son los que menos calificación tienen frente a este índice de la ONU. Bueno, el principal consumidor en el mundo es de Estados Unidos, por ejemplo. Y es donde la mayor dureza tiene el discurso de lucha contra droga, donde reina el prohibicionismo como eje rector, digamos, y no hay soluciones. Por eso es importante cambiar la mirada, sí tomar, ojo, yo no digo que no hay, sí hay que hacer y hay que empezar a castigar, porque a mí lo que me da mucha preocupación esta legitimación y que poco a poco se va degradando el tejido social, porque el narcomenudeo va instalando ya, ahora va conquistando, primero fue la conquista económica, material, ahora van conquistando la aceptación simbólica, de, no, bueno, no es tan malo lo que hace, de todas formas, bueno, son mal necesarios, porque claro, y ahí empiezan a confluir los múltiples factores de la problemática. La justificación que te lleva a la anomia. Efectivamente, pero también sobre una base real. Si vos no tenés para 1.500 pesos para comprarte un kilo de carne, el tranza te da 1.500 pesos para comprarte el kilo de carne, ya le debo un favor. Claro. Entonces vas generando una situación de degradación donde se va corrompiendo la idea. Además el tranza es más generoso que el Estado. Y muchas veces sí. Me permite acceder a aquello que el Estado no Y muchas veces sí. Por eso es importante poder pensar un Estado que se proponga un tipo de país de una independencia económica, de volver a fortalecer la cuestión del trabajo, la industrialización, porque tenemos que también socavar en estos sectores los grandes focos de pobreza estructural,
Pero en la clase media y en otros sectores también está el consumo de sustancias y también hay problema de adicciones. En la clase media, en la clase alta. ¿Y qué es lo común que está privado como general? Que el consumo de sustancias en este momento social, en este momento histórico, es una forma de llenar un profundo vacío, de una profunda deshumanización de los vínculos. Porque está la angustia y el vacío del que no tiene nada, que viven en estos sectores, y está la angustia y el vacío de los que lo tiene todo. Porque hay muchas personas que tienen muy buen pasar económico, resuelta su vida a nivel material y económico y tienen problemas de adicciones. Bueno, eso es uno de los males del capitalismo, que le hizo creer a la gente que cuando logre todos los bienes económicos iba a lograr su felicidad. Nunca hubo tantos psicólogos atendiendo a la gente que logró todo. Efectivamente, y bueno, y venimos de una pospandemia, venimos de una pandemia y eso ha complejizado más. Pero ¿qué quiero decir? Efectivamente, el sistema que estamos viviendo está generando una profunda deshumanización. Y esa deshumanización se está tornando como una forma natural y de adaptación pasiva de... Bueno, ya nadie acá, lamentablemente, ¿no? Como nadie se conmueve hoy con los nenes que están pidiendo ahora las moneditas todo el tiempo acá por la Navidad. Sí. Digamos, solamente cuando es el 8 de agosto, que es el Día del Niño, un ratito nos conmovamos, pero esa desigualdad social que se ha hecho carne y cotidianidad deshumaniza. Porque se sufre y se sufre un montón. Las personas están sufriendo mucho. Y ese sufrimiento humano se está perdiendo de vista de que lo están generando también tremendas desigualdades y que generan las condiciones para que crezcan estos fenómenos como el narcotráfico, el narcomenudeo, como forma. Porque se está instalando el discurso y la cultura de lo simbólico de vivir en el presente continuo permanente. Está bien. Permitible que le recuerde a la gente que lo que vos estás diciendo no es la repetición teórica de un libro que leíste o de un informe que leíste, sino que es tu experiencia diaria de trabajar todos los días con la necesidad de convivir de la gente. Lo que va a seguir es lo que el mes pasado se ahorcó un chico de 19 años en el Vázquez, digamos. Y ver que muchas veces fue tremendo, tenía 19 años y muchos chicos, que yo trabajo con esa edad y estoy atendiendo chicos de 8 años consumiendo Paco. A eso me refiero, es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Y a veces la angustia que tenemos, los que trabajamos en esto, a veces de no llegar a los lugares de asistencia, porque a veces atendemos la urgencia, pero sabemos que el tratamiento en adicciones implica un abordaje en todos los niveles, porque no es solamente que deje de consumir. ¿Qué pasa cuando vuelve al barrio? ¿Qué pasa cuando está estable? ¿Qué pasa con lo demás? Y si tenemos un nene de 8 años consumiendo pasta base, el daño orgánico y psíquico que genera ese tipo de consumo a los 12, 14 años está llevando a que muchos chicos crean que la vida no tiene sentido. Cuando viniste en el programa en la pandemia nos contaste 3 cosas que nos alarmaron para los que no estamos tan empapados del tema. Primero, que había subido mucho el precio de todo lo... Sí. De todo lo que es la droga esta de descarte, incluso del Paco, se había triplicado el precio. Segundo, nos dijiste que sigue bajando la edad de inicio del consumo de la droga. Y tercero, nos dijiste que cada vez está más expandido el consumo. Sí, bueno, el fenómeno del aumento en ese momento de la sustancia, principalmente Paco, fue por la cierre de la frontera. Ahora volvió el precio, bueno, en los barrios se consume un papel de pasta base hoy a 50 pesos. En la pandemia llegó a 150. Digamos. Pero nos dijiste que en la pandemia hasta querosén ya aspiraba. Y bueno, se empezó a consumir pegamento, naftas, y inclusive, si bien bajó de nuevo el precio, quedó lo mismo quedó el consumo de pegamento. ¿Se entiende? No es que ya desapareció el consumo de pegamento, se mantiene. Entonces, complejiza más ahora el abordaje. Bien. Y después está el otro fenómeno, es esto que vimos, que este fenómeno que hablo de legitimación con respecto al narcomenudeo y el tranza como referente barrial, porque se dio que desde la pandemia para acá abrieron merenderos, abrieron comedores, y el mismo tipo que vende la sustancia tarde-noche atiende a niños en merendero y atiende jóvenes en comedores. Entonces, ahí algo está mal y hay que empezar primero a desocultar, a desnaturalizar y decir, bueno muchachos, hay que plantar, es decir, hay que deslegitimar que todo vale, digamos, porque ese es un problema central. Y después hay que hablar también de la fragilidad para la asistencia de la problemática de muchas familias, principalmente del Ciprosa, digamos, ¿no? Porque no está dando la asistencia necesaria ante tal nivel de daño, digamos, ¿no? Emilio, esta era la última pregunta. ¿Cómo calificás la política de drogas que se está llevando a cabo en Tucumán? ¿Le ves más déficit que aciertos?
Bueno, yo diría que estamos hace un mes y medio de lo que es la nueva ley. Lo que sí me pareció nuevo, me parece que estamos muy por detrás de la situación, muy por detrás. Tenemos un sistema en Tucumán fragmentado que hay que unir, que hay que estudiar un poco más cómo es el proceso integral de la asistencia, la prevención y principalmente la reinserción social de los chicos cuando vuelvan al barrio, porque vienen los otros factores. Pero después hay una cosa que sí me llamó la atención, que fue la autocrítica que escuché. Eso me sorprendió un montón, porque yo como No es habitual. Yo como trabajador de la Secretaría de Adicciones, de por lo menos del año 2013 le veníamos planteando a nuestro jefe en Secretaría de Adicciones, Ministerio de Desarrollo Social, que este problema estaba. Nunca nos escucharon. Pero bueno, por eso me sorprendió cuando dijeron, la verdad que no lo tomamos a tiempo. Bueno, me parece bueno la autocrítica porque vos para resolver un problema tenés que primero reconocer que tenés un problema. Si no, no lo podés resolver, digamos, ¿no? Entonces, que se haya tomado por lo menos una mirada crítica es positivo. Ahora, cómo se va a desarrollar va a depender con qué concepción se lo aborde. Si se lo aborda de una mirada fragmentaria, punitivista y represiva, no va a haber resultado porque van a terminar más llenas las cárceles de gente consumidora y de los barrios pobres y no va a tocar lo central de la problemática, que es integral, que está en distintos niveles, y si se aborda un camino que aborde la integralidad, las adicciones como un problema de salud mental, que hay que atacar no solamente al que vende en el barrio, pero también al que vende en Yerba Buena o el que vende en el country, para decirlo de alguna forma, o si no se ataca cómo es lavado en el sistema financiero, bueno, ahí va a ser otro camino, pero tenemos que fortalecer también la política integral y fortalecer el sistema de salud, que no está dando, no está a la altura de la demanda. Salvo las Moritas, que hay que decir que tienen una muy buena atención, pero en los otros niveles, de mi punto de vista y lo que nos toca vivir todo el tiempo nosotros, es muy deficitario. Y para esto concerrar dos cosas. Me preocupa mucho que tengamos, ya se está consolidando esa línea de niños en consumo, porque se quedó ahí, y la gran problemática de las mujeres en situación de consumo. Bien. Emilio, gracias por tu testimonio y gracias por tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.